Bueno, el objetivo de la clase de hoy es, digamos, continuar un poco la idea de desmaterialización y algunos de los debates en relación de alguna manera, las grandes preguntas de la sustentabilidad, de alguna manera, es decir, si estamos, digamos, en niveles de generación de impactos ambientales que sean o no sustentables, y un poco la pregunta de la desmaterialización también apuntaba a, bueno, ¿cuál es la tendencia? ¿Sí? Si bien está claro, digamos, por la envergadura que están tomando los problemas ambientales que se vienen dando, evidentemente no estamos en un nivel de sustentabilidad, digamos, pero bueno, hay mucho de este, sobre todo a partir de organismos internacionales y demás, de, bueno, decir, dado que no estamos siendo sustentables, bueno, vayamos hacia la sustentabilidad. Entonces, digamos, como torcer un poco el rumbo. Entonces, lo que vamos a ver en concreto hoy es cómo se van articulando de alguna manera los países, digamos, a través de dos conceptos que van a jugar medio en términos de, si se quiere, más de economía ecológica y más en términos de economía política, que es, por un lado, a través del comercio internacional y el concepto de intercambio ecológicamente desigual, ¿sí? Que a lo que apunta es, digamos, un poco a visibilizar qué pasa en términos del comercio internacional, de bienes y servicios, ¿sí? Y por el otro lado, la idea de deuda ecológica, es decir, cómo se van relacionando los países a través de los mecanismos de endeudamiento y a su vez cómo se pagan esas deudas, digamos, y qué impactos tiene sobre los ecosistemas. Si bien por ahí vale la aclaración para la gente de turismo, digamos, está muy enfocado a bienes y servicios de esto, ¿sí? Lo que mayoritariamente se comercia internacionalmente son bienes y servicios. En definitiva, el turismo también, el turismo internacional, implica, digamos, ingreso y salida de divisas y impactos ambientales que se generan en otro país. ¿Sí? Es decir, no es estrictamente que exportamos, digamos, bienes y servicios, pero viene el turista y justamente genera el impacto ambiental acá. Sí, vino Entonces, más bajo. digo, esto es trasladable un poco a la cuestión del turismo. ¿Estabas diciendo algo, Alberto? No, no, le pedí silencio a mi mujer que estaba hablando como es su costumbre muy fuerte. Bueno, Déjala que seguimos hable. más. Sí, bueno, va. Dale. Muteate, Alberto, si no, hasta que quieras intervenir y listo. Claro. Sí, no, si estoy en... Ah. Bueno, sigan nomás. Dale, vamos. Seguimos nomás. Bien, entonces, digamos, un poco la idea es trabajar estas cuestiones. Vamos a jugar un poco con el caso argentino, digamos, como caso de referencia, digamos, como el más conocido, digamos, en principio para todos. Pero vamos a mostrar un poco cómo son las relaciones con otros países y demás, cómo se va configurando esta, digamos, de alguna manera, esta división internacional del trabajo en términos de las dimensiones ambientales. ¿Sí? Entonces, como les decía, vamos a trabajar la idea del intercambio ecológicamente desigual y la idea de la creencia ecológica. La idea de la creencia ecológica también, más allá que nos parece súper importante, también es importante porque estamos en un contexto donde justamente están varios de los gobiernos provinciales y el gobierno nacional están hablando del tema de la creencia ecológica. Ante la negociación con el Fondo Monetario Internacional, una de las cartas que están jugando es la idea de la creencia ecológica. Es decir, no somos deudores monetarios, pero somos acreedores en términos ecológicos y hay que ver algún tipo de compensación. ¿Sí? Cuento esto porque nosotros arrancamos esta línea de trabajar el tema de la deuda y la creencia ecológica ya hace unos años, y bueno, de alguna manera la realidad nos está llevando, digamos, a estar un poco en agenda. Entonces como les decía, vamos a trabajar alguna cuestión de economía ecológica a partir de los indicadores biofísicos, vamos a llegar al concepto de intercambio ecológicamente desigual, un poco más que desde lo conceptual, desde lo empírico, y vamos a trabajar un poco la idea de deuda ecológica y de creencia ecológica más desde una mirada, si se quiere, de economía política. Pero, de alguna manera, quiero arrancar con una primera pregunta. Bueno, pero ¿por qué Argentina se endeuda? ¿Por qué tenemos siempre, y no siempre en realidad, pero digamos, está instalada la idea de que siempre estamos endeudados? En realidad no siempre, ya vamos a ver, esto arranca con la dictadura cívico-militar del 76, o sea, no es un momento casual, pero uno podría decir, bueno, en los últimos aproximadamente 50 años, Argentina tiene niveles de endeudamiento importantes. Entonces,
vamos a jugar un poco, vamos a tensionar un poco la idea, vamos a pensar la deuda externa como un comprador de paz social. ¿Sí? Muchas veces se dice que las políticas sociales, tipo asignación universal por hijo, o determinada política de ayuda a los sectores más vulnerables, son como de alguna manera herramientas que compran la paz social. En una situación que está compleja, o con tensiones y demás, aparece la idea de que el Estado puede, distribuyendo dinero, la famosa platita ante las elecciones, digamos, como que compra paz social, la calma. ¿Sí? Vamos a retocar un poco la idea y pensar si la deuda externa no es compradora de paz social. ¿Sí? O sea, si los sectores medios y sobre todo los sectores altos no están siendo subsidiados de alguna manera también a través del endeudamiento externo. ¿Sí? Vamos a dar un poco de vuelta la tortilla. ¿Sí? Estas son algunas frases en relación al endeudamiento, digamos, que sacamos las trabajamos sobre todo cuando Argentina se endeuda con el Fondo Monetario Internacional, cuando Argentina saca el bono a 100 años, ¿sí? ¿Se acuerdan del gobierno de Macri? Digamos, una serie de políticas de endeudamiento explícito, digamos, del gobierno de Cambiemos. Y un poco lo que discutían, o por dónde iba la discusión entre los economistas, digamos, la gente que supuestamente sabe de endeudamientos. Caputo en ese momento decía, aseguramos un financiamiento a mejores tasas, ¿sí? Yendo al Fondo Monetario, o sea, porque le cuestionaban, bueno, ¿por qué vamos al Fondo Monetario a pedir dinero? Y Caputo decía, bueno, en realidad porque tiene mejor financiamiento y mejores tasas, o sea, es lo más racional es endeudarnos con el fondo, ¿sí? Después algunos decían, bueno, esto de que estamos más cerca de países normales, decía, como Bélgica o México, endeudándonos a 5 años o ya un 15% anual. Digamos, Milei, ferviente antiestado, digamos, dice que un bono argentino emitido por el Estado es como cualquier otro instrumento, digamos. En el mundo han existido, por ejemplo, los bonos perpetuos. O sea, no hay nada raro, digamos. O sea, no estaba tan en contra del Estado cuando el Estado se endeudaba. ¿Sí? Esta de Caputo es muy buena, digamos, la tasa que nos endeudamos es lo mismo que pagaba Estados Unidos por su deuda a largo plazo, pero en la década del 90. O sea, 30 años después prácticamente. ¿Sí? Y probablemente Estados Unidos estaba pagando mucho en la década del 90. Pero esa mezcla de datos. Y después Manuel Ardoni, un especialista y consultor médico económico, dice, el tema es la tasa. No le preocupa que nos endeudemos a 100 años, o sea, que no lo va a pagar no lo van a terminar de pagar ni mis hijas, sino que lo van a terminar de pagar con suerte, si es que hay nietos o nietas. Pero digo, el tema es la tasa. O sea, el problema del endeudamiento es un problema simple, fíjense que es un problema de tasa, de rendimiento, un problema técnico. Pero la deuda se toma, digamos, y hay que tomarla, y está bueno endeudarse, digamos. Con todas estas miradas, el problema lo somos si estamos pagando muy alto, muy baja la tasa. Y un poco lo que vamos a ir a discutir es la idea de sustentabilidad de la deuda. Digamos, o sea, si la tasa es baja y el plazo es alto, ¿sí? Es largo, ¿eso hace sustentable la deuda? Quizás la hace en términos financieros, ¿sí? Es más fácil, digo, no sé, el ahora 24 es más fácil pagarlo que pagar en una sola cuota. ¿Sí? Pero eso es una dimensión financiera. Ahora, lo que nosotros vamos a trabajar es si justamente pagar esa deuda financiera no implica una reducción del capital natural. ¿Sí? Es decir, si no genera un proceso de insustentabilidad a la larga. ¿Sí? Y en particular porque todos estos procesos de endeudamiento, ¿vamos?, fueron en moneda extranjera. ¿Sí? Y esto es un elemento central que se engancha con la cuestión de la restricción externa, digamos, un poco del rol que juega Argentina en la división internacional del trabajo. Pero sobre todo por esto, digamos, por esta idea de que nos endeudamos, en realidad se endeuda el Estado, la representación del resto de la sociedad, de toda la sociedad, pero se endeuda en moneda extranjera. Y me parece la primera pregunta, ¿para qué necesitamos dólares para endeudarnos? Entonces la respuesta es no, bueno, con eso vamos a hacer jardines maternales. Bien. ¿Y a los albañiles de los jardines maternales le van a pagar en dólares? No, le vamos a pagar en pesos. Le vamos a pagar a un obrero de la construcción con el secundario incompleto, no le vamos a pagar en dólares, hay que pagarle en pesos, cosa de que pierda con la inflación. Entonces
Entonces, ¿para qué nos endeudamos en dólares? ¿Se entiende la pregunta? Digo, vamos a, no sé, construir hospitales. Bien, a los médicos. ¿Algún médico de un hospital le pagan en dólares? ¿Un hospital público le pagan en dólares? A ninguno. Pagan en pesos, digamos. Entonces, ahí hay un descalce y aparece la pregunta de por qué endeudarnos en moneda extranjera, sobre todo también porque hay un discurso de que cuando el Estado tiene déficit hay que salir a endeudarse para cubrir ese déficit. O hay que aplicar un ajuste o hay que salir a endeudarse. La pregunta es, si tenés déficit en pesos, ¿por qué te endeudas en dólares? Si tenés un déficit en pesos, salí a pedir pesos. No sé, si a Alberto le faltan unos mangos para llegar a fin de mes, Alberto cobra en pesos su jubilación, no va a ir a pedir dólares para después cambiarlos a pesos, para comprar en la panadería de la esquina, para después tratar de devolver con sus pesos, comprar nuevamente dólares para devolver dólares. Va a ir a pedir pesos, como hace cualquier persona, digamos. Entonces vamos a entrar un poco en la discusión de este particular tipo de endeudamiento, que es el tema de la moneda extranjera, que parece una cuestión secundaria, porque en definitiva el peso se cambia por el dólar y el dólar por el peso, o sea, es lo mismo tener pesos que dólares, en teoría, pero bueno, ya sabemos que no es lo mismo, que las cotizaciones incluso no son las mismas, ¿sí? Entonces, es importante el tema del endeudamiento en moneda extranjera y se vuelve central. Ese endeudamiento en moneda extranjera, ¿para qué se usaba en términos generales? Mientras el patrón de acumulación, que es lo que tenemos a la izquierda, estaba centrado en la industria, es decir, de alguna manera el desarrollo económico de Argentina y crecimiento venía por el sector industrial, ese endeudamiento, las veces que se endeudó Argentina, se utilizaba justamente para evitar reducir la absorción doméstica o el consumo de quienes residimos en Argentina. Es decir, evitar la crisis. De alguna manera, cuando había algún problema de balance de pagos y no alcanzaban los dólares para financiar las importaciones, en vez de generar una devaluación fuerte, aparecía la idea de, bueno, endeudémonos, pero para sostener el nivel de actividad económica. Entonces, vamos a ver que eso es muy distinto a la lógica por la que nos endeudamos a partir de 1976. Cuando el patrón de acumulación justamente cambia a centrarse en lo financiero, desde 1976 en adelante, digamos, aparece el endeudamiento en determinados periodos para evitar esa crisis, esa recesión, pero también aparece el endeudamiento para permitir la fuga de capitales. El proceso claro es el endeudamiento del macrismo con el Fondo Monetario Internacional. Pide más de 50.000 millones de dólares, al cabo de meses ya no los tiene más el Estado. ¿Qué pasó? Se fugaron. Entonces ese endeudamiento no vino a evitar una crisis económica, sino que la profundizó, digamos, y vino a eso, a permitir la fuga de capitales. Por eso ese endeudamiento fue central que fuera en dólares. Porque si Argentina le hubiera pedido al Fondo Monetario Internacional pesos, no hubiera permitido que se fuguen esos capitales. ¿Sí? Entonces, también esto es importante, digamos, endeudarse no es lo mismo en una moneda que en otra, pero además no ha sido lo mismo en distintos periodos históricos por el contexto, por el patrón de acumulación, decimos nosotros, por la dinámica económica, ¿sí? Es decir, cumplen distintos roles el endeudamiento externo. Y digo, de alguna manera, jugaba esta idea de que compra paz social, desde que el paz social de los sectores medio altos y altos, porque por un lado permite financiar el turismo, hasta las chicas, digamos, financia un tipo especial de turismo, es decir, en la medida que haya dólares en la economía, el dólar está más barato, y en la medida que el dólar está más barato, aparece el turismo emisivo. Turismo internacional emisivo, que no es precisamente de los sectores de ingreso bajo, los que viajan a otro país, ¿sí? También financia importaciones baratas, ¿sí? No sé, si el dólar está barato, digamos, eso financia las importaciones baratas, uno puede cambiarse el celular, se puede comprar un celular con 28 cámaras que saca fotos cuando uno dice la palabra foto, ¿no? O sea, justamente el endeudamiento que genera que haya dólares en la economía permite importaciones baratas, sirve para financiar la fuga de capitales, que es lo que vimos antes. También con el mundo financiero es de alguna manera una forma de subsidiar, porque está claro que
El Fondo Monetario nos prestó 50.000 millones, le vamos a devolver 50.000 millones y un poco más. ¿Se lo devolveremos en 20 años? ¿En 5? ¿En 20 minutos? Pero se lo vamos a devolver con tasa de interés. La renegociación que se hizo con los acreedores privados, si bien hay una quita, la quita es nominal, porque en realidad lo que se hacen es extender los plazos, con lo cual al final del proceso van a terminar cobrando lo que nos prestaron y más. ¿Sí? Entonces, de alguna manera también nos permite comprar paz social y que nos vean bien, de alguna manera, el sector financiero, básicamente porque le estamos generando un nicho de negocios. También es una excusa para reducir el Estado. Si yo en este periodo económico me endeudo en dólares, ¿sí? El gobierno siguiente, no sé, pensemos que las próximas elecciones las gana Claudio, ¿sí? Bueno, Claudio va a tener que reducir el gasto público, porque Claudio va a tener que pagar la deuda que yo generé. Es decir, intertemporalmente un gobierno puede generar que el siguiente gobierno justamente tenga que hacer un ajuste. ¿Sí? Es decir, por más que Claudio quiera expandir el rol del Estado y no sé, venga con algún discurso más keynesiano, si quiere, va a tener un problema, que es que tiene que pagar la deuda que se generó en otro proceso, en otro periodo económico. Y de alguna manera esto está tomado muy de los años 2018-2019. Fíjense que permite como una cierta armonía entre el sector exportador y el sector financiero. De alguna manera había una tasa de interés del 70%, o sea, el sector financiero ganaba, porque las tasas de interés justamente en el periodo de endeudamiento son muy altas, ¿sí? Y a su vez es una excusa para las mega devaluaciones, porque si el país está muy endeudado, cada tanto te viene una devaluación del 50 o del 100%, que justamente beneficia a aquellos que tienen moneda extranjera, ¿sí? Entonces, de alguna manera lo que me interesa mostrar es que se va configurando un esquema de subsidios implícitos, no son transferencias directas del Estado, pero digo, 50.000 millones de dólares es mucho más que lo que se gasta en planes sociales en los últimos 10 años, 20 años, ¿sí? Y que son subsidios que se dirigen para otros sectores de la sociedad, ¿sí? Entonces, por eso cuando se corta el financiamiento, cuando se corta un proceso de endeudamiento, también aparecen las quejas. Digo, pensémoslo al revés. Actualmente no hay una política de endeudarse en moneda extranjera, todos estos sectores de alguna manera se están quejando porque no ingresan los dólares, ¿sí? Porque no está operando ese mecanismo de ingreso de dólares que tiene que ver con el Estado. Y entonces aparece el intercambio ecológicamente desigual. ¿Sí? Lo vamos a trabajar directamente como desde lo empírico, si se quiere. Dijimos, un país se puede endeudar, el Estado de un país se puede endeudar en moneda local, que es lo que tenemos a la izquierda, en pesos, ¿sí? ¿Cómo puede pagar esa deuda? Bueno, puede reducir sus egresos, también puede aumentar sus ingresos, porque todos estos son en pesos, ¿sí? Moneda local. Se puede endeudar de nuevo o puede emitir dinero, ¿sí? No voy a entrar en la discusión de política económica, cuál conviene de todas estas alternativas, pero fíjense que cuando uno se endeuda en pesos, tiene 4 alternativas como Estado. Tiene 4 caminos. Obviamente cada uno va a tener sus rispideces, digo. Reducir los egresos va a tener un nudo de conflictividad. Si quieres aumentar los ingresos tributarios, vas a tener otro nudo de conflictividad. Si emitís dinero, vas a tener algunos que te van a decir que eso genera inflación, otros te vamos a decir que no. Te puedes endeudar de nuevo, o sea, refinanciar la deuda, Profe, lo cual va a generar en algún momento un problema de tasas, ¿sí? profe, una pregunta. Sí. ¿Para usted la emisión monetaria no genera inflación? ¿Por qué lo generaría? No, yo le quería preguntar por qué, si me puede explicar nada más. No, para mí no lo genera. La inflación tiene que ver con otra cuestión. Como Fenómenos cuatro. cambiarios, puja distributiva, es multicausal. De hecho, a ver, rápidamente. La emisión monetaria es una, ¿no? 60%, ponele. Si la emisión genera inflación, todos los precios tendrían que variar al 60%, ¿no? En cualquiera de los meses que vos agarres el diario, vas a ver que los precios varían en distintos ritmos.
¿Cómo es eso? ¿Se entiende lo que quiero decir? Si la emisión genera inflación, el volumen de emisión es 1, es un número, 60%. Ponele que los precios incluso no varían el 60%, pero ponele que varían un número cercano al 60%. Cuando entras a ver ese promedio, en realidad hay sectores que aumentaron al 80%, al 100% y hay sectores que aumentaron al 40%. Tal cual. Sí, sí. Con lo cual es como que Sí, sí. me da la sensación que hay otra cosa. Pero, o sea, ¿no tiene nada que ver o tiene algo que ver? Pregunto para saber nomás, yo no estudié economía ni nada, yo estudio agrimensura. Así que, En realidad yo te diría que tiene poco que ver. o sea que la Tampoco, emisión monetaria tiene poco que ver con la inflación. para mí no explica. Digamos, para mí, lo que sí vos podés llegar a tener que cuando no hay emisión monetaria tenés recesión, y cuando tenés recesión los precios no suben tanto. Pero tomarlo todo entre pinzas, porque digamos, o sea, el año pasado tuviste una recesión terrible y los precios subieron, ¿sí? Quizás alguien te podría decir, podrían haber subido más si no hubiera habido recesión. Yo creo que la política monetaria tiene más impacto en eso, en el nivel de actividad económica, y en todo caso el nivel de actividad económica puede ser un elemento que influya en la existencia o no de un proceso inflacionario, ¿sí? Pero no, yo no, digamos, el nexo. De hecho, para que, digamos, la misma ecuación que utilizan los que explican que la emisión genera inflación, además de que no explica esto de por qué varían en distintos sectores, esa ecuación supone pleno empleo. Si hoy hay pleno empleo en Argentina, ¿para qué hacen campaña los opositores? Si ya estamos en pleno empleo. Tal cual. Si alguien vio pleno empleo, avísenme y vamos y le sacamos una foto. Digo, no existe. No, yo no soy partidario, digamos, de que la emisión genere inflación. ¿Sí? Pero puede llegar a ser uno de los causantes, entre tantos otros. Sí, yo qué A ver, sé. si vos emitís, por ejemplo, y aumentás tu producción, o sea, esa emisión no te va a generar inflación, ¿o no? ¿O estoy errado? Sí. También puedes emitir y que no haya inflación. O sea, el problema es Entonces, pensar que el causal es la emisión. Para mí es eso. O sea, no te lo voy a decir nunca la emisión genera inflación, porque puedes encontrar un momento histórico donde lo generó, pero digamos, son procesos multicausales, es muy difícil decir fue esto. ¿Sí? bueno, profe, gracias. Bueno, la dejamos para otra, es una discusión más compleja. No, yo quería saber, no estaba discutiendo. No, es un tema, digamos, que está dando vueltas, ¿sí? Pero, digamos, yo no, digamos, no hay nexo, digamos, y de hecho esto, si no, todos los precios subirían al mismo ritmo. Y es más, si la emisión genera inflación, ¿por qué no aumentan los salarios en el mismo ritmo? Si la emisión es del 60, ¿por qué no suben los precios del 60 y por qué no aumentan todos los salarios del 60%? Si fue lo que, digamos, ¿se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Sí, sí. ¿Por qué no te aumentan, digamos, a ver, ¿por qué directamente no te aumentan el salario en función de la emisión de dinero? Y se terminó la discusión. Bueno, pues justamente porque hay ganadores y perdedores. Entonces, cuando hay ganadores y perdedores, no es la emisión la que genera la inflación, sino que es la puja distributiva, las relaciones de poder. Es más complejo. ¿Sí? La otra es endeudarse en moneda extranjera. ¿Sí? Que ahí fíjense que ya se recorta mucho las alternativas. Digo, cuando uno tiene que pagar la deuda en moneda extranjera, la opción A, o la última opción en realidad debiera ser, es la del nuevo endeudamiento. ¿Sí? El otro día le preguntaron a Vidal qué haría con la deuda y dijo, bueno, pediría nueva deuda porque el mundo nos prestaría. O sea, pagar la deuda con deuda, eso es lo que se llama un esquema de la Ponzi. ¿Sí? Es decir, un esquema que en algún momento explota. No sé, Alberto le debe al carnicero, va y le pide prestado al verdulero. Con eso le paga al carnicero. Y después así hasta que llega el usurero
En algún momento explota y, digamos, eso termina siempre, de alguna manera, en explosión. La década de los 90 en Argentina fue un esquema de endeudamiento a la Ponzi. Digamos, ¿se acuerdan del megacanje, el blindaje? Todas esas políticas que hizo Caballo sobre finales de los 2000, justamente era refinanciar la deuda con más deuda. ¿Sí? Y la única forma genuina, y lo ponemos entre comillas, porque vamos a discutir lo de genuino, digamos, para pagar una deuda que se hace en moneda extranjera es a través de las exportaciones. A través del comercio internacional. La única forma de obtener dólares genuinos, vamos a ponerle comillas a lo de genuino, para pagar una deuda en moneda extranjera. ¿Sí? Entonces fíjense cómo endeudarse en moneda extranjera no solo es un problema distinto a endeudarse en moneda local, sino que tiene un set de acciones que es muy acotado. O refinancio y no sé, que le explote al siguiente, o genero divisas a través del comercio internacional. Y hacia ahí vamos. Cuando uno mira, digamos, esto es 1961-2013, Argentina, ¿sí? Un periodo largo, digamos, dictaduras, gobiernos cívicos, radicales, peronistas. Nunca hubo de izquierda en Argentina, digamos, verdaderamente, pero bueno, nada, entre centro izquierda y centro derecha, digamos, y más de derecha, si quieren. Distintos periodos políticos y económicos. Y lo que tenemos en esta barra es el PBI. Y acá no sé por qué no apareció. El PBI en pesos o en dólares. ¿Sí? Vamos a ponerlo en dólares, tal es lo mismo. Entonces, de lo que se produjo en Argentina en este periodo, 1961-2013, podemos ver que hay una barrita azul que representa algo así como el 98% del PBI, de lo producido en Argentina, que están, digamos, en dólares y que es absorción doméstica. ¿Qué significa absorción doméstica? Es lo que compran quienes residen en el país. Ahí la veo a Graciela, lo veo a Alberto, Claudio, Guillermo. Nos distribuimos ese 98% de lo que se produce en Argentina. Claramente es súper desigual la distribución del ingreso. Es muy probable que Graciela quizás consume menos que Alberto, Alberto consume el doble que Claudio. Digo, la distribución del ingreso en Argentina es desigual, pero el 98% de lo que se produce en términos monetarios en Argentina lo compramos quienes residimos en Argentina. Y solamente el 2% es lo que le exportamos al resto del mundo, que está acá abajo las exportaciones netas. Las exportaciones menos las importaciones. Es decir, el 2% de lo que se produce en Argentina solamente es lo que es exportado. Solamente el 2%. El otro 98% es de alguna manera producido para absorción doméstica, para quienes residimos en Argentina. Eso me parece un problema. Si yo me endeudo en dólares y de cada 100 cosas que se producen en Argentina, 98 se venden al mercado doméstico, tengo poca capacidad de generación de dólares. El 2% ese, piensen que es con el que puedo pagar la deuda externa. ¿Sí? Además hay otra cuestión, que ese 2% de los dólares lo obtienen quienes exportan, no necesariamente el Estado. ¿Sí? Por lo cual hay otro problema. No solo hay que ver que se genere ese 2% de los dólares, sino ver cómo el Estado le compra esos dólares a los privados. ¿Sí? Porque el Estado en los 60 tenía alguna que otra empresa, pero digo, hoy prácticamente no tiene ninguna empresa que genere exportaciones. ¿Sí? Quizás YPF puede generar algún tipo de exportación, ARSAT en su momento, digamos. Pero son empresas, para lo que es el volumen de actividad económica argentina, bastante marginales. Digamos. Entonces, digamos, solamente contamos con este 2% para generar las divisas para pagar la deuda externa. Pero a su vez, vimos que existen los indicadores biofísicos. Esos indicadores biofísicos nos vamos a quedar con la huella ecológica, que era el área de biocapacidad disponible para producir, digamos, y para absorber los materiales de desecho, ¿sí? Generados por las actividades humanas. Entonces vamos a volver a ese concepto de huella ecológica que vieron en su momento con Maca y Alan. ¿Qué es eso? Es pensar, así como un proceso económico, o
desde el punto de vista económico, la generación de un bien final es un proceso de agregación de valor, ¿sí? O sea, hay alguien que agarra tinta, agarra plástico, le pone la tinta dentro del plástico, le pone un capuchón y agrega valor, que es el fibrón rosa en este caso, ¿sí? Ese proceso yo lo puedo ver como un proceso de agregado de valor, o lo puedo ver como un proceso de agregado de huella ecológica, porque cada una de esas actividades va teniendo un impacto ambiental que lo veo condensado en este resaltador. Cuando uno analiza para el mismo periodo para Argentina, digamos, en términos de la huella ecológica, que se mide en hectáreas globales, ¿sí? Lo que tiene es una película totalmente distinta, ¿sí? Fíjense que del 100% de las hectáreas globales que se utilizaron en Argentina para producir bienes y servicios, 1/3 se utilizó para producir bienes y servicios que fueron exportados, neto de los importados, ¿sí? Y solamente 2/3 de la huella ecológica, del impacto ambiental a través de la huella ecológica, tiene que ver con lo que consumimos quienes residimos en Argentina. ¿Por qué se llama intercambio ecológicamente desigual? En el extremo, fíjense que Argentina recibe muy poquitos dólares por un volumen de huella ecológica muy grande, ¿sí? Aún si el saldo de la balanza comercial fuera 0, y en vez de 2%, si fuera 0, Argentina sería exportador de materiales y energía. Eso es lo que se llama intercambio ecológicamente desigual. Somos proveedores netos al resto del mundo de materiales y energía. Y lo que recibimos a cambio de eso es muy poquito, ¿sí? Fíjense que por una de cada 3 hectáreas globales que se utilizaron para producir bienes y servicios en Argentina, recibimos 2 de cada 100 dólares. O sea, nada. Y yo se lo pongo en términos más concretos, dice la cuentita, 0,06 centavos de dólar la hectárea global. ¿Sí? O sea, piensen en una hectárea de biocapacidad, bueno, por utilizar esa hectárea para producir los bienes que exportamos, recibimos el equivalente a 0,6 hectáreas por dólar, ¿sí? La idea no es ponerle precio a las hectáreas, porque es una atrocidad eso, digamos, no es ponerle valor económico, pero simplemente ver el precio implícito, ¿sí? Y cuando uno ve la absorción doméstica, nosotros, digamos, quienes vivimos en Argentina, digamos, compramos bienes que utilizan materiales de energía a una razón de 1,46 dólares la hectárea global. O sea, más de 20 veces más caro. ¿Cómo se interpreta esto? Digamos, básicamente, lo que hace Argentina es exportar bienes y servicios con un bajo valor monetario y con una alta intensividad en materiales y energía. Y lo que consumimos quienes residimos en Argentina es a la inversa. Son bienes y servicios con un alto valor monetario y una baja intensidad de materiales y energía. ¿Sí? Son distintos bienes, digo, probablemente lo que exporta Argentina es soja, ¿sí? Y lo que consumimos nosotros es una milanesa de soja industrializada, o un aceite que tiene derivados de la soja, o un aceite de trigo, de maíz. Pero lo que me interesa mostrar es que somos proveedores, grandes proveedores de materiales y energía, por muy pocos dólares. ¿Cuál es el gran problema de esos poquitos dólares? Que nos sirven para pagar la deuda externa, que probablemente adquirió, digamos, o se endeudó otro gobierno. Entonces ahí hay una cadena. El bono a 100 años no solo es un problema de tasas, es un problema de que de acá a 100 años Argentina tiene que exportar bienes y servicios más de lo que importa. Y dada la estructura productiva argentina, lo que va a tener que hacer es agrandar cada vez más la huella de las exportaciones. Entonces entra en una clara tensión con la sustentabilidad. Nuestra única forma de pagar una deuda externa creciente es corriendo la frontera agropecuaria. Y si la tenemos que poner al lado de donde vive la gente, la vamos a tener que poner al lado de donde vive la gente si queremos pagar la deuda externa en esos términos, ¿sí? Es decir, si queremos pagar la deuda externa sin discutirla, y por supuesto si nunca discutimos la estructura productiva argentina, ¿sí? Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, vamos hacia ese esquema. Y de hecho ya estamos yendo hacia ese esquema, hace rato. Esto es lo que se llama intercambio ecológicamente desigual. Es decir,
esta idea de que los precios reflejan la escasez, ¿sí?, se cae a pedazos. Ahora lo vamos a ver en concreto con el tema de la huella hídrica, digamos, vamos a verlo mucho más en concreto. Y acá me quiero centrar, digamos, ese intercambio ecológicamente desigual no solo es un mal negocio para Argentina, porque vendemos muy barato los materiales de energía, sino que es muy buen negocio para los países, vamos a ver que son los países centrales en general, que son quienes compran esos materiales y energía por muy pocos dólares. ¿Pero por qué sería buen negocio? Por un lado, tenemos un problema, que es que el patrón de producción, ¿sí?, de países como Argentina, de países periféricos, se vuelve insustentable. Argentina cada vez más está deteriorando sus ecosistemas para producir bienes y servicios, ¿sí? Estamos usando glifosato y todos los agrotóxicos que se les ocurra, los vamos a tener que seguir usando si seguimos en esta lógica, y vamos a tener un patrón de producción cada vez más insustentable, con un patrón de consumo que relativamente es más sustentable, porque en realidad de toda esa huella ecológica que nos recibimos en Argentina, hay un tercio que no la generamos, ni siquiera para producir bienes, ¿se entiende? O sea, Argentina podría reducir su huella ecológica en un tercio, simplemente si no exportamos más. Y quienes recibimos en Argentina viviríamos igual de bien o de mal, pero la presión ambiental la bajamos en un tercio, ¿se entiende? Pero a su vez, permite que los países compradores, y acá viene el negocio, puedan decir que tienen patrones de producción que son sustentables, ¿sí? Por ejemplo, países que compran alimentos a través del comercio internacional pueden decir, bueno, nosotros no usamos más energías fósiles. Bien, y las cosechadoras que cosechan los alimentos utilizan energías fósiles. Sí, pero lo hacen en los países periféricos. O sea, yo puedo tranquilamente desde un país central decir, yo no uso más combustibles fósiles, ¿sí? En realidad le compro los alimentos a Alberto que usa los combustibles fósiles, pero mi patrón de producción es sustentable. ¿Se entiende? Hago que el patrón de producción de Alberto sea insustentable. Que él tenga que extraer y producir con combustibles fósiles, y yo digo, todo es energía eólica, solar, no sé, hidráulica. ¿Sí? Entonces desacopla los patrones de consumo, porque en realidad en los países centrales lo que hay que mirar es no cómo producen la energía, ¿sí?, o cómo producen los bienes y servicios, sino lo que consumen. Porque ahí está la insustentabilidad de los países centrales. No en cómo producen, sino en lo que consumen. El típico ejemplo es, digamos, si todos consumiéramos al ritmo de un estadounidense promedio, creo que necesitaríamos algo así como 6 planetas Tierra. O sea, es muchísimo más de lo que cualquier otro ciudadano del resto del mundo, ¿sí? Entonces, el intercambio ecológicamente desigual justamente lo que hace es eso, digamos, que esas relaciones rompan esa linealidad. Producción y consumo no tienen la misma escala. Vuelvo a lo que les decía acá. En realidad, el patrón de consumo de Argentina genera 2/3 de los impactos ambientales, pero el otro tercio no lo generamos para sostener la mala calidad de vida de Argentina, sino que justamente está sosteniendo una buena calidad de vida en otro lugar del mundo. Esa es un poco la idea. ¿Vamos hasta acá? ¿Se entiende la idea del intercambio? Más o menos. Guille, solo una pregunta, aclaración para mí y para el resto. ¿Valdría lo mismo el análisis con este indicador biofísico o con otros, verdad? Sí. Ahora vamos a ver la huella hídrica. En general, lo que te están reflejando es distintas caras del mismo proceso. Quizás los distintos indicadores biofísicos, obviamente, algunos daría más grande y otros da más chico, por el tipo de bienes y servicios. No sé, si lo pensamos en términos energéticos, quizás no nos dé tan grande la huella energética, ¿sí? Y capaz que a Venezuela le da muchísimo más grande. Y a Venezuela le da más baja la huella ecológica, la huella de nutrientes. Porque en realidad Venezuela no exporta nutrientes en cereales y oleaginosas, sino que lo que exporta directamente es energía. Nosotros exportamos nutrientes con algo de energía.
Entonces, digamos, obviamente. Pero me animo a decir que no sé si hay algún indicador biofísico que te dé lo contrario. O sea, Claro. Me parece, Guillermo, que es muy importante el medir el endeudamiento en términos de huella ecológica, porque Argentina depende casi exclusivamente del factor tierra para generar excedentes exportables. ujú. Sí, te está mostrando, es más, te está mostrando eso, que en realidad la sustentabilidad económica depende de los suelos en Argentina, básicamente. Hay una frase que ahí yo la saqué, creo que por ahí la tengo, de Macri diciendo: en 2019 la economía va a crecer, dice Macri, si no llueve mucho y si no llueve poco. O sea, ¿se entiende? Digo, el presidente de la nación dice: vamos a crecer si no llueve poco y si no llueve mucho. O sea, básicamente dependemos del Weather Channel. O sea, estamos mirando así: si llueve mucho, no crecemos; si llueve poco, no crecemos; si llueve lo justo, crecemos. O sea, te está mostrando eso, digamos, que por más que hayan pasado no sé cuántos años de agricultura e industrialización y demás, dependemos del régimen de lluvias. O sea, de hecho veníamos de 2018, una gran sequía, y el riesgo era que en 2019 lloviera mucho y tuviéramos de nuevo problemas de... Pero digo, es eso, fíjense lo endeble que es la estructura productiva argentina, que básicamente depende del clima para poder seguir produciendo lo mismo. De hecho, ahora pasó con la bajante del río Paraná. Todo el cordón industrial agroexportador, que era de avanzada a nivel mundial, uno de los complejos oleaginosos más grandes del mundo, con una mayor capacidad de movimiento de cereales y bla, 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 bajó el río Paraná y ahora están teniendo que sacar por Bahía Blanca. O sea, todo depende de que el río Paraná tampoco esté muy bajo. Si el río Paraná está muy bajo, ni siquiera pueden salir los cereales. O no salen por este complejo. Digo, la estructura productiva argentina, los grandes sectores, están montados sobre que no haya cambios ecosistémicos. Y casi que están montados sobre que no haya cambio climático, ni haya inundaciones, ni haya sequía, o sea, todo lo que se viene. Porque eso también es una de las discusiones, digamos. Si estos fenómenos climáticos, de lluvias y sequías, no se van a hacer cada vez más fuertes a partir del cambio climático. Por eso no se podría hablar de sustentabilidad económica separado de sustentabilidad ecológica, ¿eh? Yo creo que en términos generales no se puede, pero en Argentina Menos. menos que menos. Porque es eso, estás dependiendo de la lluvia. Claro. Ya es. O sea, no sé, falta que dependamos del viento. Digamos. Bueno, y si vamos a la energía eólica y demás, también vamos a empezar a depender del viento. Que no corran pocos vientos en la Patagonia, porque la energía eólica En picada libre. va en picada libre. O que no giren demasiado rápido, porque a lo mejor las hélices ya se vuela. Se pasan de rosca. Digo, se termina atando todo a lo ambiental. En términos generales, uno podría decir cualquier país del mundo. Pero en los casos como Argentina es más crudo. Sí, todo. hay una cuestión no saldría la palabra, pero es de la fragilidad de esa estructura, que otros países pueden tener eventos extremos, pueden tener cosas relacionadas con el medio ambiente, pero que, bueno, no depende su output, su nivel de la economía y demás de una única cosa, ¿no? Quizá esa diversificación y demás pueda explicar algo de eso. Y en relación a la dependencia por ahí de la economía, de algunos aspectos, muchos de los cuales son que dependen de la dinámica del sistema natural, y hay otros que por ahí pasan por determinados cuellos de botella de la propia infraestructura, de cómo se mueven bienes a nivel mundial. No sé si se acuerdan que hace un tiempo, un par de meses, quedó atorado un barco en el canal de Suez. El canal de Suez tiene más volumen que el canal de Panamá, digamos, es una cosa... Y la economía, no sé cuánto afectó. Seguramente salió algún estudio a decir cuánto décimas o
o puntos porcentuales bajó la economía, de esto, lo otro. Pero hay muchas cosas que en realidad sí están dependiendo de cosas muy, muy puntuales. Y con relación a lo que decía Guillermo y acotaba José también, claramente, bueno, hay una dependencia, una estructura de algunos sistemas económicos, en particular el nuestro, que no es casual que se haya desarrollado en nuestras pampas, con nuestros suelos determinados, con unas buenas vías navegables, con agua dulce de buena disponibilidad, etcétera, etcétera. Pero claro, eso en la medida de que se derivó de centenas de miles de años de generar una especie de ecosistema, no una especie, un determinado ecosistema del cual nos sacamos provecho, ¿no? El cambio climático sube 7 metros el nivel del mar y sube 7 metros el nivel del Paraná, digamos, ¿no? Y eso altera patrones de escorrentía superficial, anegamiento, etcétera, que puede cambiarlo drásticamente todo, ¿no? Lo mismo en los casos de extremos por el otro lado, por las sequías, en donde no se puede sacar ese volumen de producido, ¿no? Entonces, muestra muy cabalmente la dependencia del sistema económico de todas las funciones y servicios del ecosistema. Ahí con lo del canal de Suez, me acuerdo que había salido una nota que parecía que no iba a haber papel higiénico en Europa. Porque supuestamente venían no sé cuántos barcos con papel higiénico, digamos. Pero más allá de lo bizarro, digamos, lo que te muestra es eso también. Digamos, que si se traban los barcos por X motivo, hay países que no producen papel higiénico. Sí. Pero, digamos, y ahí aparece una de las preguntas. Los países europeos no pueden producir papel higiénico. No hay... los ingenieros, digamos, europeos no saben cómo producir papel higiénico. O en realidad, ¿qué pasa? Como es intensivo en material y energía y tiene un valor económico relativamente bajo, es mejor que se haga en un país periférico y no hacerlo en un país central. O sea, toda la industria pastera y demás, la colocás en un país periférico, digamos, y en el país central vos podés decir, bueno, nosotros producimos libre de determinados productos químicos. Claro, el papel higiénico que usás, los usó, pero en otro país. Y después también hay como un doble estándar, porque empezás a decir, bueno, che, dejen de contaminar los países periféricos. Ah, pero si estamos contaminando justamente para venderte los bienes y servicios para que vos los disfrutes de alguna manera. Empiezan a jugar un montón de cosas. Yo creo que el caso argentino es un caso, de nuevo, esto que bien decía Claudio, muestra cómo todas las economías están montadas sobre el sistema natural. El caso argentino, la particularidad es que está poco diversificado ese sistema económico. Está muy centrado en la pampa húmeda, digamos, en cereales y oleaginosas, centralmente. Lo mismo la matriz energética. ¿Y eso por qué es así, profe? Es una mezcla de historia y de negocios de los que tienen la propiedad de la tierra. Si vos heredaste o compraste tierra, lo que necesitas es que Argentina exporte eso. No te conviene que Argentina se industrialice. ¿Qué haces con una hectárea en la región santafesina si no podés producir soja o ya sea un loteo para vivienda? ¿Qué uso alternativo tiene ese suelo? No, profe, digo, ¿por qué dependemos solamente de eso y no de otras cosas? O sea, ¿quién tiene la culpa de depender solamente de eso? Porque si vos tenés campo, ¿qué va a hacer? Va a producir para vender, pero no todo el mundo tiene campo. Por eso, justamente, porque tiene que ver con con cómo se configura la economía, y esa configuración de la economía no es que la define una persona, es que alguien se sentó y dijo, bueno, vamos a producir solo agro, tiene que ver con un devenir histórico. Sí, para los europeos, digamos, fuimos en esa división internacional de trabajo, a partir de España, fuimos eso, proveedores de materias primas, ¿sí? Y a su vez creo que en el devenir histórico hay un montón de sectores económicos que se han sentido cómodos en ese rol, porque les permite tener un nivel de vida, incluso el acceso a divisas, para hacer, digo, la vieja historia de que se iban a Europa y se llevaban la vaca a tomar leche argentina en Europa, digamos, un delirio económicamente, pero evidentemente lo hacía gente que tenía plata. Y a su vez, digamos, porque había un montón de ataques, de restricción, digamos, de trabas a la idea de poder industrializarse, que justamente es lo que te permitiría un cierto grado de diversificación. Claro.
Pero obviamente, digamos, si la industria pasa a ser el eje de la actividad económica, deja de ser el agro. Ahí hay una... O pueden convivir las dos. Sí, convivir en el sentido de que están las dos actividades, pasa en todos lados. El problema es quién tiene el poder. ¿Se entiende? O sea, si hoy te para la mesa de enlace, no es lo mismo que si te para la Unión Industrial. Digamos, no es solo que exista el otro sector, sino quién tiene la batuta. Quien tiene mayor capacidad de incidencia sobre el Estado, sobre las condiciones laborales, ¿sí? Sobre la generación de políticas públicas. ¿Sí? Claudio. Capaz que salió. Claudio, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Claudio? Bueno. Me parece que tenía otra cosa, Alberto, por eso. No, que eso que dijiste coincide esa división internacional del trabajo que de alguna manera gesta España en la época de la conquista y colonización, se vuelve a reproducir en la generación del 80. Argentina, en un país poco poblado, una de las 5 praderas fértiles del mundo más grandes, no tenía prácticamente mano de obra. El mundo estaba demandando alimentos en cantidades crecientes y eso favoreció que los poderes en Argentina y del mismo Estado se embarcara en esta división del trabajo de país agroexportador. Sí, tiene que ver con eso. Después fue con Inglaterra, también funcionamos de esa misma manera. Después, en realidad, cuando Estados Unidos fue el país hegemónico, también funcionamos de esa manera, digamos, y ahora que China está disputando la hegemonía, lo que le vendemos a China, de nuevo, son materias primas, materiales de energía con bajo valor económico. Digamos, siempre estamos buscando quién nos va a comprar eso, en vez de justamente cambiar la estructura. Decir, bueno, dejemos de producir eso. No dejemos de producir necesariamente en el sentido de que no producir alimentos. Pero bueno, estamos produciendo alimentos para 400 millones de personas. Somos 40 millones, o sea. Ya está. No necesitamos producir más alimentos. Necesitamos redistribuirlo de otra manera y empezar a producir otras cosas también. Cuando vamos a la huella hídrica, que es el volumen de agua dulce para producir y absorber, o sea, producir los bienes y servicios y absorber los residuos, cambia el periodo 1995-2005 por una cuestión del acceso a los datos. En términos monetarios recibimos el 1% a través de las exportaciones, ¿sí? Pero más del 60% de la huella hídrica está asociada a nuestras exportaciones. Un poco esto que preguntaba Claudio, si cambiamos de indicador biofísico, puede ser peor todavía. Porque si lo vemos en términos de huella hídrica, somos grandes exportadores de recursos hídricos. De hecho, de 2/3 partes prácticamente de la huella hídrica son las exportaciones. O sea, es muchísimo, digamos. Eso lleva a una relación, nuestras exportaciones tienen una relación, digamos, una razón de $2,27 por metro cúbico. Es un número, digo, ¿no? De nuevo, no quiero decir esto es lo que vale un metro cúbico de agua, porque es una locura, digamos, pensar eso. Pero digo, nosotros exportamos a ese precio implícito, ¿sí? E importamos a casi $40 el metro cúbico. Casi 20 veces más caro. Es decir, de nuevo, lo que importa Argentina son bienes y servicios con un bajo contenido, en este caso de recursos hídricos, y con un alto valor monetario. ¿Sí? Esto es, de nuevo, la idea del intercambio ecológicamente desigual. Después está la huella de nutrientes. Creo que no hace falta ni hacerla. Digo, Argentina exporta alimentos y lo que importa de alimentos es muy poco. La huella de nutrientes va a dar, no sé, cualquier cosa puede llegar a dar. Muchísimo, digamos. ¿Sí? Entonces, cuando uno va rotando los indicadores biofísicos, y esa es un poco la idea de mostrarles, sigue siendo el mismo diagnóstico. Argentina es un proveedor neto de materiales y energía. Muy mal remuneradamente. ¿Sí? O sea, no solo ambientalmente es un problema, sino que ni siquiera
económicamente es negocio. Fíjense que estamos exportando 20 meses más barato de lo que importamos. ¿Se acuerdan, digo, cuál es el buen negocio en el sistema capitalista? Comprar barato y vender caro, ¿no? Nosotros compramos caro y vendemos barato. O sea, en la primaria ya te enseñan que esto no va a funcionar. ¿Qué pasa en Latinoamérica? Porque uno podría decir, bueno, es Argentina. Argentina tiene su particularidad, como bien decía Alberto, todo el desarrollo histórico, digamos, el devenir histórico, digamos, una particularidad, como decía Claudio, en tema de los ecosistemas propios, de la pampa, y cómo se fue generando ese ecosistema. Pero cuando uno mira los países de la región, si no están en la misma, están en una parecida o están en una peor. ¿Sí? Y esto es importante porque también es para pensar, digamos, cómo juega esto de la División Internacional de Trabajo. Hay un grupo de países que extraen materiales y energía por sobre sus límites físicos. De alguna manera tiene una rematerialización interna y externa. O sea, lo que exportan se está rematerializando, terminó lo que vimos la semana pasada, pero también el consumo interno se está rematerializando y a ellos les entra el mote de son insustentables, México y Chile. Los dos países tienen una huella ecológica por encima de la biocapacidad. ¿Sí? Encima estamos hablando de México y Chile, que son dos países con unas desigualdades atroces. Con lo cual, no solo están superando la biocapacidad, por lo tanto son insustentables, sino que no es para que viva toda la gente bien, ¿sí? Sino para determinados sectores en particular. Creo que Chile es el país con más multimillonarios per cápita por lo menos de América Latina. Es justamente donde más gente rica hay en proporción a la población. Países que permiten en la columna B o en la segunda, países que permiten que otros superen los límites físicos. Argentina, por ejemplo. Nosotros tenemos, a pesar de nuestra huella alta de exportaciones, después vamos a ver, está por debajo de la biocapacidad. Es decir, en términos de huella ecológica no somos insustentables, estrictamente, pero justamente como somos grandes exportadores, lo que estamos permitiendo es que otros de alguna manera se apalanquen sobre eso para de alguna manera comprar sustentabilidad. ¿Sí? El caso de Argentina y de Uruguay. ¿Sí? Los dos, ahí tiene que ver más con la ganadería y con el agro. ¿Sí? Fíjense, sí, un poco va cuadrando con el tipo de ecosistemas de alguna manera predominantes. ¿Sí? Y después existen otros países que absorben lo que otros extraen por sobre los límites físicos. El gran ejemplo es Brasil, con el Amazonas. Bolivia también en parte. Básicamente todos aquellos países que emiten dióxido de carbono por encima de su biocapacidad, ese dióxido de carbono va hacia los países, o termina en los ecosistemas que están dentro de los países, que no superan su biocapacidad. Básicamente, el más grande de todos es Brasil. Es decir, Brasil está importando la insustentabilidad de los otros países. ¿Cuál es? Totalmente perverso. Por eso aparece mucho este discurso de los países centrales diciéndole a Brasil, de alguna manera, ustedes tienen que conservar el Amazonas para que nosotros podamos seguir metiendo el dióxido de carbono ahí, básicamente. Ese es el doble estándar que está jugando. Y también en el caso de Argentina y Uruguay juega ese doble estándar. Ustedes tienen que conservar la región pampeana. ¿Para qué? Para seguir vendiéndonos alimentos a nosotros. ¿Sí? Digo, juegan imperativos que están jugando en esa lógica. Yo no digo que Brasil deba desarrollarse a partir de quemar el Amazonas. Todo lo contrario, pero digo, ojo que esos imperativos conservacionistas no vengan impuestos, porque también hay una perversión en esa división internacional del trabajo. De hecho, hoy el Fondo Monetario Internacional está generando mecanismos que justamente promuevan que los países periféricos, que no son los que contaminan, tengan cuidado de ecosistemas. Y ahí se va a generar problemas, digamos. Hay una lógica muy del imperativo de hacé vos lo que yo no voy a hacer. Y a nivel mundial, digamos, en el eje vertical, tenemos las exportaciones en términos de materiales y energía, es decir, los que están
esta parte del gráfico, Argentina, Canadá, Rusia, Arabia Saudita, Australia, son exportadores de materiales y energía. Y los que están de alguna manera en la parte vertical, ¿sí?, de acá para arriba, si quieren, son los importadores de materiales y energía. ¿Sí? Quienes están debajo del eje horizontal, ¿sí?, son los exportadores. O sea, ¿quiénes son los proveedores de sustentabilidad? Argentina, Australia, Canadá, Rusia, Arabia Saudita. ¿Y quiénes son los compradores de la sustentabilidad? Los principales: Alemania, China, Japón, Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Fíjense que ninguno de los compradores me suena a país pobre, ¿no? Como los países más desarrollados. Por ahí Japón es como que está en una situación muy compleja, pero digo, ninguno es como un país tercermundista, periférico. Justamente son los que están comprando sustentabilidad a través del comercio internacional. Son los que se están beneficiando de países como Argentina, Canadá, Rusia. Y encima, los que están del lado izquierdo, ¿sí?, son países que en términos monetarios, en términos biofísicos, compran materiales y energía, pero en términos monetarios tienen balanzas comerciales negativas. O sea, pierden dólares al final del camino. Pero ¿cuál es la particularidad? Que son Estados Unidos básicamente y el Reino Unido, que son, como son dos países centrales, pueden imprimir la moneda con la que compran las importaciones. Y Estados Unidos, para comprar materiales y energía, ¿qué necesita? Dólares. ¿Y dónde saca los dólares de Estados Unidos? De la Reserva Federal. Va y los imprime. Estados Unidos tiene déficit comercial hace como 40 años. ¿Sí? Con lo cual, justamente, Estados Unidos e Inglaterra se benefician de este esquema porque compran materiales y energía, compran sustentabilidad y a su vez están imponiendo su moneda para que circule en el resto del mundo. Y del lado derecho, Japón, Italia, China y Alemania, fíjense que son compradores de materiales y energía, pero a su vez tienen saldo de balanza comercial positiva. O sea, acumulan materiales y energía y a su vez acumulan moneda internacional. O sea, negocio. Estos son los que compran barato y venden caro. ¿Sí? Son los grandes beneficiados del comercio internacional. ¿Sí? Digo, esto porque permite un poco situar el intercambio ecológicamente desigual, cómo se va dando entre países centrales y periféricos, esto que les decía, y de alguna manera cómo va generando esquemas a través de la insustentabilidad que se terminan volviendo perversos. ¿Sí? Porque justamente estos países de la región de abajo están centrados en las exportaciones de materiales y energía baratos. ¿Sí? Incluso Canadá, que uno podría pensar que no, pero justamente cuando uno analiza estos datos, da eso. Algo que es importante del intercambio ecológicamente desigual, que no solo es evita la extracción, digamos, o sea, la idea de importación de sustentabilidad o exportación de sustentabilidad, sino que también evita la conflictividad. Y esto es muy importante. Cuando uno ve los países, por ejemplo Argentina, los grandes conflictos socioambientales, ¿por dónde vienen? Si paren de fumigarnos por los agrotóxicos, ¿sí? La discusión del fracking, del agua, digamos, la megaminería, por el tema del agua, y si quieren la pesquería, digamos, salmonería y demás. O sea, digo, son los grandes sectores conflictivos. Todos esos sectores, tenemos conflictos en Argentina por los procesos productivos que realizan estos sectores, pero que son bienes exportados. Entonces podemos pensar de esta manera. Uno podría decir, ¿cuál es el negocio de China de comprarnos soja? Dos negocios. Tres negocios. Primero, nos paga 2 mangos. Segundo negocio, en términos de sustentabilidad, no tiene que utilizar sus recursos naturales o su ecosistema para producir soja. Con lo cual permite, digamos, puede planificar mejor la rotación de suelos, puede evitar la pérdida de nutrientes, una serie de cosas. Y además, se evitan los conflictos.
porque digamos, la soja producida con glifosato y con todos los agrotóxicos, hasta China podría decir yo prohíbo el glifosato. Total, se lo compro a Argentina. Digamos, le compro los bienes producidos en Argentina que generan conflictos en Argentina. En el caso de la megaminería se ve claramente. Lo que produce la megaminería argentina básicamente se exporta a Canadá. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Me acuerdo de haber visto una película de Michael Moore donde mostraba cómo los policías canadienses andan por la calle sin armas. ¿Sí? No sé si seguirá siendo así, pero digamos, se supone que la sociedad canadiense es como una de las sociedades más tranquilas, menos conflictivas. ¿Y dónde hay conflicto? Y en Argentina, que son unos quilomberos. Y básicamente porque están defendiendo la vida, digamos, que justamente es atentada por la megaminería, pero que después se exporta todo a Canadá. Sí, claro, cada tanto Argentina termina reprimiendo, lo cual está muy mal, ¿no? Pero fíjense que hasta el Estado termina usando el ejército argentino para reprimir a argentinos por una actividad económica cuyos materiales de energía terminan en otro lugar. Entonces también permite evitar la conflictividad. Muchos de los países europeos todo el tiempo están prohibiendo cuestiones nocivas para el ambiente, pero después la compran en los países periféricos. Entonces dijimos, ¿cómo pagar la deuda? Digamos, ya que nos meten cada tanto en ese endeudamiento de moneda extranjera, nuevo endeudamiento no soluciona nada, la que nos queda es la generación genuina de divisas, genuina entre comillas, porque ya vemos que el impacto ambiental es atroz. Y ahí empieza a haber como dos esquemas, digamos. Una forma de pagar esa deuda externa con generación de divisas genuinas, es a través de la deuda interna. Es decir, generar peores condiciones de vida para quienes residen en Argentina. Esta es la huella ecológica per cápita de Argentina. ¿Sí? Desde 1961 está dividida por periodo, después lo vamos a ver, hasta 2013. ¿Sí? Fíjense que arranca algo así como 5,75, llega un máximo sobre el 81, creo que era, no, 78, por ahí. Después decae, vuelve a crecer, pero fíjense que hoy está más o menos alrededor de 6. O sea, entre puntas, la huella ecológica per cápita en Argentina no creció mucho. ¿Sí? Está relativamente estable. Hacemos un promedio ponderado, hubo momentos que estuvo por debajo del promedio, momentos por encima del promedio, alrededor de 6 hectáreas. Con lo cual uno podría decir, bueno, el argentino o la argentina promedio tiene una huella ecológica, inclusive en términos internacionales, bastante baja. Cuando uno desagrega en lo que es exportaciones, lo que uno ve es que en términos per cápita Argentina tiene una huella ecológica de las exportaciones que a partir de 1976, de la dictadura militar, en particular hasta 2008, ¿sí? Fue creciente. ¿Sí? En términos per cápita, Argentina cada vez exporta más materiales de energía. Piensen que es en términos per cápita de una población creciente. O sea, cada vez hay más argentinos y argentinas, y per cápita exportamos más materiales de energía. ¿Sí? Pero la huella promedio era constante. ¿Cómo se logra ese volumen creciente de exportaciones per cápita? Se logra a partir de 1976 con una caída de la huella ecológica de la absorción doméstica. Es decir, vamos de nuevo, la huella ecológica promedio por argentinos y argentina está estable. La huella ecológica de lo que exportamos per cápita es cada vez más grande. ¿Cómo estamos logrando eso? A través de que la huella ecológica de lo que consumen quienes residimos en Argentina sea cada vez más baja. Eso es visto indirectamente en la deuda interna. ¿Cómo está logrando Argentina que caiga esta huella per cápita? No porque hay campaña de concientización y mejor utilización de la canilla o menos packaging o alguna cuestión así. Básicamente piensen que en 1976 la pobreza, o en 1975, 1974, la pobreza no llegaba ni por casualidad al 5%, y hoy estamos en el 40%.
básicamente cómo estamos logrando bajar nuestra huella ecológica de lo que consumimos quienes residimos en Argentina en términos per cápita, con casi la mitad de la gente que no consume. Y eso es lo que permite, es generar ese saldo de exportaciones que es la que nos permite obtener los dólares. Entonces, lo que estamos viendo es que ese endeudamiento en dólares es también un problema porque nos obliga a generar un disciplinamiento interno, es decir, una deuda interna. La única forma de sostener volúmenes crecientes de exportaciones de materiales y energía para países como Argentina es generando saldos a partir de que la gente que reside en Argentina no consuma. Porque además estamos produciendo materiales y energía muy asociados a las materias primas. No son bienes industriales donde uno puede aumentar la escala. Con la frontera agropecuaria podemos seguir desmontando bosques, pero no, tampoco nos queda tantísimo. Y por el otro lado, digamos, en ese mismo proceso se genera una deuda ecológica o una creencia ecológica. Estrictamente Argentina es acreedor ecológico. Los que son deudores ecológicos son los otros países, ¿sí? Unos otros países. ¿Cómo vamos a definir esa deuda o esa creencia ecológica? A partir justamente del intercambio ecológicamente desigual. Algunos autores definen esa deuda o creencia ecológica como aquella contraída por los países centrales a través de la desposesión de los recursos naturales o de los materiales y energía de los países periféricos por la venta subvaluada. Es decir, justamente para pagar la deuda externa, somos exportadores de materiales y energía. Como estamos encerrados en esa, no podemos dejar de exportar materiales y energía, porque si no, no podemos pagar la deuda. Terminamos vendiendo muy baratos esos materiales y energía. ¿Sí? Como para ver claramente esto de que no podemos dejar de exportar, ¿sí? Cuando fue la cuarentena estricta, ¿sí? Vieron que había muy pocas actividades exentas, no sé, los médicos y alguna otra más. Una de las que estaba exenta eran todas las actividades exportadoras. O sea, si yo, no sé, hacía la actividad económica A, pero era para producir al mercado interno, cuarentena estricta. Ah, pero si yo era para exportar, sí, puedes producir. Fíjense cómo, digamos, la centralidad de la generación de divisas hasta en el momento más complicado de la pandemia. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se puede calcular esa deuda o creencia ecológica por intercambio ecológicamente desigual. Lo primero que hicimos es ver cuánto fue la deuda externa. Fíjense, esta es la deuda externa de Argentina. Un poco lo que les decía, deuda hubo siempre, sí. Fíjense a partir de 1976 hasta los 90, fíjense lo que fueron los 90. Digo, si quieren todo el periodo neoliberal más crudo, fíjense la pendiente de la curva. ¿Sí? Creo que deben haber visto con ahí en el gráfico de fuga de capitales, fue la misma tendencia. ¿Sí? Es decir, ese endeudamiento fue para fuga de capitales. Fíjense lo que era el endeudamiento, era un proceso de industrialización. Básicamente no necesitas mucho endeudamiento cuando te estás industrializando. Y entonces lo que hicimos fue agarrar las exportaciones en dólares. O sea, ¿cuánto obtuvo Argentina por las exportaciones en dólares? Fue la línea celestita. Y el intercambio ecológicamente desigual dijimos que tiene que ver con exportar barato. Entonces fuimos como tratando de corregir ese precio de las exportaciones, suponiendo que Argentina no exportara tan barato, sino un poquito más caro. ¿Sí? En el extremo, tenemos el rojo, que es el más alto, es si hubiéramos exportado al precio de las importaciones. O sea, si Argentina, en vez de exportar soja, hubiera exportado celulares, todo lo que compramos importado, televisores, notebooks, todo lo que Argentina importa, hubiéramos obtenido todos esos dólares. ¿Sí? Como ese es un precio demasiado grande, fuimos haciendo algunas correcciones con un promedio ponderado. Si tomamos el lila,
son las exportaciones corregidas por el precio ponderado de las exportaciones netas. ¿Sí? O sea, el neteo de Expo-Impo, o sea, no es el precio de las Expo, ni es el precio de las Impo, es como una especie de promedio ponderado. ¿Sí? O sea, es un precio corregido un poquito. Con ese precio, si hubiera sido un poquito mejor, Argentina hubiera tenido la parte amarilla, que es el ingreso extra de divisas. Es decir, la venta no tan subvaluada de materiales y energía. Esa venta, digamos, y ahí uno puede empezar a ver cuánto es la venta subvaluada. Digamos, si tengo la venta no tan subvaluada y la venta subvaluada, la distancia es la subvaluación de las ventas. ¿Cuándo se empieza a disparar esa venta subvaluada? Fíjense, a partir de los 90, claramente se dispara, y en los 2000. ¿Sí? Son periodos donde se ve más claramente la venta subvaluada. ¿Sí? Llegando incluso al caso que en 2011, fíjense que la línea naranja es casi igual que la línea roja. La línea roja es toda la deuda acumulada. Y la línea naranja es el ingreso extra de divisas de ese año. O sea que prácticamente, si nosotros hubiéramos exportado con precios no tan subvaluados, casi que en 2011 podríamos haber pagado toda la deuda externa que teníamos de antes. Solo ese año. ¿Entiendes? O sea, si no vendiéramos tan subvaluado, con lo de 2011 solo, podríamos haber agarrado toda esa torta de plata y decir, bueno, listo, les pago a todos casi todo lo que les debo. Nos vemos en otra vida. ¿Sí? Cuando uno hace el acumulado de esas ventas subvaluadas y lo compara con la deuda externa, está la deuda externa y está la venta subvaluada, acumulada. Básicamente Argentina es acreedora ecológica, que la parte naranja es claramente mayor que la parte roja, pero no es en un año. Desde 1972 seríamos acreedores ecológicos. O sea, de antes de endeudarnos. Antes de que Videla y Martínez de Hoz nos empiezan a endeudar en 1976, ya éramos acreedores ecológicos. Ya podríamos haber agarrado esa creencia ecológica de 1976 y decir, bueno, listo, préstame todos esos dólares, pero en realidad yo ya te los pagué con la venta subvaluada que tuve estos años. O sea, prestarle a Argentina hasta 2013, total tengo crédito ya. ¿Sí? Fíjense lo grande que es la venta subvaluada, lo profundo que es el intercambio ecológicamente desigual que enfrenta Argentina. Este tipo de discusiones está buena porque justamente ahora está la discusión de Argentina tiene que pagar la deuda o quiere pagar la deuda externa con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario está diciendo, bueno, les podemos llegar a aceptar algún tipo de canje de deuda por naturaleza. Pero igual van a seguir pagando el resto. Si Argentina fuera a negociar en estos términos, no habría que pagarle nada al fondo. Es más, el fondo nos debe a nosotros. Y nos debe muchísimo. Ya sé, me van a decir esto es utópico, pero lo que me interesa es que los lenguajes de valoración son centrales acá. ¿En qué términos vamos a discutir? ¿Vamos a discutir solo el de endeudamiento en dólares? ¿O también vamos a discutir la creencia ecológica? Esa creencia ecológica, ¿cómo la vamos a calcular? ¿Le vamos a poner precio a los ecosistemas o no? ¿O vamos a calcular la venta subvaluada? O también vamos a calcular esto. Argentina tiene una biocapacidad excedente, con lo cual está absorbiendo dióxido de carbono. Bueno, vayamos a discutir eso, digamos. O sea, tenemos que pagar la deuda externa y encima absorber dióxido de carbono de otros países. Las metas de cambio climático presuponen que Argentina va a seguir absorbiendo dióxido de carbono que generan otros países del resto del mundo. Bueno, un poco lo que apunta esto es a discutir eso. Digamos. Estos procesos de endeudamiento, digamos, como diagnóstico, yo creo que hay que cortarlos, hay que dejar de endeudarse en dólares. Bueno, no es solo un problema de tasa, es un problema para la siguiente generación, para el siguiente gobierno, pero además tiene una dimensión ecológica y una dimensión social. O sea, ese endeudamiento nos empobrece ecológicamente y socialmente. No nos sirve, no nos sirvió.
Nadie cobró en dólares un sueldo por ese endeudamiento. Solo fue a fuga de capitales. Por último, digamos, lo que uno puede pensar es ese intercambio ecológicamente desigual como un subsidio socioecológico. En definitiva, ese intercambio ecológicamente desigual lo que está diciendo es que en realidad Argentina subsidia a los países centrales. Esos países que veíamos en el gráfico, Inglaterra, Estados Unidos, Italia, digamos, Japón, en realidad no son los que subsidian al resto del mundo, son los subsidiados. ¿Subsidiados por quiénes? Porque encima los países más periféricos. Me parece que es importante eso. Pensar el intercambio ecológicamente desigual como un esquema de subsidios. Ahora que está de moda discutir los subsidios y que nadie debiera recibir un subsidio, y toda esta corriente, digamos, libertaria que dice que no hay que subsidiar a nadie, bueno, yo estoy de acuerdo. Dejemos de subsidiar a los países centrales, son los que menos lo necesitan. Por algo son los países centrales, ¿no? Digo, si dejamos de subsidiar a Estados Unidos, no debiera pasarle nada, ¿no? Bien, esa era un poco la lógica de la clase de hoy. Muchos datos, mucho número, pero bueno, me parece importante como poder enganchar esos conceptos y esto, pensar, digamos, la economía y el ambiente no como dimensiones, como esferas separadas, sino justamente como los elementos de economía ecológica nos permiten hacer análisis económicos mucho más robustos. Guillermo, ¿me escuchás? Sí, te escucho, Alberto. Bueno, no, quedaron muy claros los conceptos de deuda ecológica, intercambio ecológicamente desigual, el uso de los indicadores biofísicos, las acreencias y las deudas ecológicas. Realmente quedaron muy claros, fueron en un lenguaje muy coherente, así que realmente muy bueno. Yo quería contar una anécdota, si es posible. Hace ya muchos años, tuve oportunidad de conocer un trabajo realizado por una docente investigadora de una universidad de la provincia de Buenos Aires, no recuerdo cuál, donde había hecho un trabajo realmente extraordinario, había revisado todas las crónicas del Consejo de Indias, donde se registraban todos los envíos de minerales y otros metales a España, a España sobre todo. Y realmente el monto que ella terminaba estimando daba para pagar varias veces la deuda externa argentina. Y además no había contabilizado los cientos de miles de árboles que se tumbaron en el Parque Chaqueño para construir los alambrados, no se contabilizaron los ingresos viles de los que tenían que echarla. Y yo estaba en una jornada de actualización con Martínez Alier, y le digo, Joan, él caminaba como siempre, Joan, ¿qué me dice de esto? Porque estaba hablando de deuda externa. Ah, eso es un problema de Cataluña, no de España. Eso es lo que quería comentar. Es buena lo que vos comentás. El que hizo un cálculo parecido fue Evo Morales. Ajá. En un momento agarró y dijo, bueno, todo el oro que se llevaron del Potosí, porque estaba registrado, sí. Porque obviamente España tenía un registro meticuloso. Todo ese oro, dice Evo Morales, no nos lo pagaron, lo robaron. No. Porque no, ni siquiera fue intercambio ecológicamente desigual, porque el intercambio ecológicamente desigual es que te pagan algo. Esos 6 centavos de dólar que una moneda que se les cae cada tanto, digamos. Pero en el caso del Potosí, dice, bueno, acá directamente nos robaron. Entonces dice, vamos a dejar de lado las acciones penales. En realidad nos están robando. ¿Sí? Vamos a dejar de lado el daño y perjuicio de no haber tenido ese oro. Y vamos a buscar el precio de la cotización del oro. Nos agarró cotización del oro, cantidad, oro, plata, todos los minerales que se llevaron del Potosí. Le dio que España le debe a Bolivia, o sea, Bolivia le alcanza para pagar toda su deuda externa, le sobra plata y España le debe a Bolivia. ¿No? Y
Me parece que es importante, sobre todo esto, digamos, países como Bolivia, como Argentina, que están profundamente endeudados en dólares, yo creo que a partir de estos conceptos tienen una potencialidad, pero no para seguir en la misma lógica, sino para usarlos como carta para tratar de torcer el brazo de las negociaciones. O sea, cuando viene el Fondo Monetario Internacional a decirte, bueno, vos tenés que pagar, bueno, pará. ¿Por qué tengo que pagar? ¿Vos quién sos? Fondo Monetario Internacional. Bien, ¿qué representás? Y representa a todos los países. Bien. ¿Cuánto pesa Estados Unidos en esas acciones? Y pesa como el 40%. Bueno. ¿No nos debe Estados Unidos, en términos de creencia ecológica, a nosotros? Estados Unidos es uno de los que más dióxido de carbono emite a nivel mundial. Y no lo absorben los ecosistemas de Estados Unidos. Termina en todo el resto del mundo. Bueno, empezar a dar esa discusión. Yo creo que, y por eso también mostré lo de la cuestión de América Latina, también sería interesante entender que no es solo un proceso de Argentina, que es un proceso latinoamericano. Venimos a decir que es un proceso de los países periféricos, digamos, porque son justamente los que no logran desarrollarse porque venden barato. Pero por lo menos con los de América Latina hablamos el mismo idioma. Yo qué sé, con los brasileños portuñol, pero con el resto de América Latina, 90% es español. Todavía nos quedó el idioma, digamos. Encima nos dejaron el idioma. Pero justamente es eso. Plantearnos, ya no como en la época de Alfonsín, con el club de acreedores, con el club de deudores, perdón, sino eso, por decir, bueno, somos un club de acreedores. Brasil tiene una creencia ecológica, pero Brasil tiene para tirar arriba de la mesa una creencia ecológica impresionante. Bolivia también, es parte del Amazonas, Argentina también, con toda la región de Misiones, la región pampeana. Digo, son todos países acreedores ecológicos. Ahora, si vamos a negociar individualmente, nos van a llevar puestos. Ahora salió la provincia de Misiones a querer negociar. Delirio. La provincia de Misiones negoció con unas empresas petroleras, creo que inglesas, la emisión de bonos de carbono compensados con la biocapacidad de emisiones, y a su vez le están pidiendo al gobierno nacional que le pague la deuda ecológica. No se la tiene que ir a reclamar al gobierno nacional, se la tenemos que ir a reclamar a los que justamente se beneficiaron con eso. Ese es un poco el... Y también no podemos ir a negociar de a provincias. Lo cual es una locura, digo, porque además, biofísicamente es una locura porque los ecosistemas no corresponden a las provincias. O sea, la selva misionera no es de Misiones, sino que es un ecosistema que en parte está en Misiones y en parte está en otras provincias, en otros lugares. Además, si vamos a pelear de a uno, nos llevan puestos. Así es. Yo creo que uno de los grandes desafíos es eso. Y también esto, cambiar el lenguaje. Yo ahí no hice hincapié, pero la creencia ecológica yo no la calculé en dólares, la calculé en hectáreas globales. O sea, no tenemos por qué. O sea, porque una de las grandes discusiones del canje de deuda por naturaleza es por qué qué precio le ponemos a la naturaleza. Y en realidad no. Lo que podemos hacer es la deuda monetaria pasarla a hectáreas globales. Discutamos en hectáreas. Discutamos en otro lenguaje de valoración. Con todas las limitaciones de la huella ecológica, digo. ¿Por qué tenemos que discutir en dólares? ¿Por qué se impone ese lenguaje de valoración? Es un poco la discusión mucho más profunda. Bueno, ¿No hay preguntas? les dio miedo. El hecho de tomar en hectáreas es para no ponerle justamente un valor al ambiente, digamos, a la tierra. Claro. O sea, yo tengo las hectáreas globales, ¿no? Las tengo. Lo que yo hice fue agarrar la deuda externa y decir, bueno, en vez de, o sea, son 1.000 millones de dólares, 10.000, no sé, 100, 200.000 millones de dólares, un número más cercano. No es ese, pero es más cercano. Bueno, ¿a cuántas hectáreas de exportaciones equivale esa plata? Entonces me llevó a un número de hectáreas. Y podés empezar a discutir en términos de hectáreas. Nada, podés pasarlo a dólares. Pero digo, también podés discutir cuánto vale
ese Sí. valor que utilizás. Pero igual Pero Guillermo, es un valor bajo, porque las exportaciones es lo que más barato hacemos. Digamos. Guillermo, pero se podían traducir no ya en los valores absolutos de la tierra, sino en el flujo de nutrientes que se llevan las exportaciones agropecuarias, que han sido calculados, no me acuerdo el apellido de la persona, este es el presidente de la Academia Nacional de Medio Ambiente, que calculó la cantidad de nitrógeno, fósforo y potasio que se ha ido en los últimos 20 años de la región chaqueña. Es una cifra inconmensurable. Entonces, lo que estaríamos, digamos, ofreciendo sería un flujo, no un stock. Uh-huh. Exacto, sí. Sí, se puede hacer con distintos indicadores biofísicos, esto es. Yo siempre los hago en estos. ¿Cuál es la particularidad que tienen estos indicadores? Como que ya están medio procesados. Claro. Realmente uno entra a la página de la huella ecológica, la huella hídrica, busca los países, tienen las expo, tienen las impo, tienen la absorción doméstica. Lo puedo hacer en 20 minutos, pero tranquilamente se puede hacer con la huella hídrica, con la huella de nutrientes, como dice Alberto, se podría hacer con la cuestión energética. Ecuador calculó el intercambio calóricamente desigual. Es decir, lo que visibilizó es que Ecuador es un exportador de calorías. Las calorías van en los alimentos, básicamente, digamos. Pero en el flujo neto, Ecuador es exportador de calorías. Está alimentando al resto del mundo. Y así se pueden... Por ahí los países tienen distintas particularidades, pero se pueden ir haciendo tranquilamente esas huellas. Profe, pregunto, no a fin de cuestionar, ¿no? ¿No estaríamos con esto haciendo algo parecido a lo de la economía ambiental, de que ponerle... Porque, o sea, al decir acreedores, quiere decir que somos dueños. Sí. Y que le estamos poniendo, o sea, yo soy el dueño de esto, entonces vos considerame lo otro. ¿Cuál sería la solución, digamos? O sea, Sí. ¿es con el fin de solucionar algo o es con el fin de decir, bueno, perdóname esto, digamos? Está claro que de alguna manera, pues, digamos, incluso yo estoy diciendo esto es Argentina, digamos, ¿cuál es? Y bueno, ecosistema que están adentro. El pájaro que pasó y que pasó a la frontera de Bolivia y se vino a Argentina es argentino, digamos. Claro. Está claro, hay una lógica de... ¿Podría ser válida esa crítica? Yo creo que en realidad te lo pondría en estos términos. El lenguaje que te están imponiendo desde el fondo es el lenguaje de la propiedad privada. Claro. Entonces, ¿cómo generar un lenguaje para poder discutir? O sea, Para a ver, competir, digamos. Para poder contestar en los términos. A ver, ¿qué te diría? A ver, ¿qué te dice el FIT, el Frente de Izquierda de los Trabajadores? No hay que pagar la deuda. Chau. O sea, es un invento del imperialismo para oprimir a los pueblos periféricos. Lo que hizo Cuba, no pagó la deuda. Chau. O sea, tenés ese lenguaje que es decir, mirá, yo no te reconozco la propiedad privada, o esta lógica de la mercancía. Chau. Te cierro la puerta en la cara. Si te vas a sentar a negociar, como hace históricamente Argentina, porque Argentina nunca desconoció la deuda, sino que la renegoció, lo que propone la idea de creencia ecológica es sentarte a negociar no como deudor, apisonado, sino sentarte a negociar como acreedor. Bien. Por lo menos y eso, no vayas pidiendo perdón. Viste que en las reuniones dicen, Guzmán fue suave para que la Cristalina Georgieva no se enoje. Viste que hay como una cosa de tenés que ir bien vestido, digamos. No llegues tarde. Georgieva puede llegar tarde. Digamos. Sí, sí. Esa es la relación de poder. Bueno, yo creo que la idea de la creencia ecológica apunta a eso, a revertir ese lenguaje, negociar desde otro lugar. Está la discusión. También puedes decir, desconozcamos la deuda y se termina la historia, no hay que hacer tantas cuentas. Profe, ¿hay que pagarla o no hay que pagarla entonces?
¿A quién? Al Fondo Monetario, la deuda. Depende de lo que vos quieras. ¿A quién votaste? Ya te digo. ¿Yo? Sí. El voto es secreto, profe. Bueno, ¿Usted a quién votó? yo te digo a quién voté. ¿Querés que te diga? Está claro. A ver, lo que yo digo es... No, pregunto, o sea, ¿cuál No, sería no, la solución? Porque si nosotros queremos ir a decir que nosotros vamos a ir a negociar, que nosotros somos acreedores ecológicos, qué sé yo, pero nosotros le fuimos a pedir plata a ellos para una cosa, nos pusieron unas condiciones, nosotros del momento que la aceptamos teníamos que ir y cumplirlas. Hubiéramos ido desde el primer momento con que somos acreedores ecológicos, y si ellos nos dan la plata, bueno, ese es un acuerdo. Nosotros hicimos un acuerdo, pedimos plata, nos dieron las condiciones, lo aceptamos, hay que pagarlo. Sí. Ahí hay una idealización del endeudamiento argentino. El endeudamiento argentino no fue así. Digamos, de hecho, el principal endeudamiento fue en la dictadura cívico-militar, o sea, no había ni gobierno democrático. Bueno, pero los que Es una estaban deuda, en el mando es del una poder, deuda. profe, los que estaban en el mando del poder. Sí. ¿Quién los eligió? No, yo no digo que sean elegidos ni nada, yo no estoy a favor, por ejemplo, pero bueno, respeto si alguien sí. A ver, a lo que voy. Si estaban en ese momento representando al país, democráticamente o no, tomaron la deuda, se aceptó algo que te pusieron una condición, ya está, hay que pagarla. Bueno, justamente como era un gobierno no democrático, que la pague Martínez de Oz. ¿Por qué la tengo que pagar yo? O sea, a ver, ¿el Estado argentino cómo va a pagar la deuda externa? Con la plata de los impuestos tuya, mía, de Anabela, de Alberto. ¿Por qué nosotros, en definitiva, tenemos que pagar una deuda que es ilegítima? Porque fue tomada por un gobierno que no tenía atribuciones para tomar la deuda. La deuda se toma a través del Congreso. En la dictadura no había ni Congreso. Entonces, justamente, uno de los grandes problemas del endeudamiento argentino es que no fue un proceso de acuerdo, donde fuimos a endeudarnos, nos dieron condiciones, nos prestaron. Justamente fue una dictadura. O sea, ¿por qué el pueblo tiene que pagar una deuda que fue contraída ilegítimamente? Es como si mañana te aparece un papel que dice vos, Bruno, debes tanta plata porque Alberto, el dictador, Alberto López Calderón, digamos justo Guillermo Peinado, el dictador, se endeudó y vos la tenés que pagar. Ahora yo no lo elegí a Alberto López Calderón ni a Guillermo Peinado. No son mis representantes. Porque justamente la idea de, digamos, mal que nos pese, Alberto Fernández, Mauricio Macri fueron nuestros representantes. Sí, fueron elegidos. Fueron elegidos. Está claro que, digamos, yo no lo voté a Macri, pero lo votó la mayoría. Claro, la democracia. Yo me la banco. Ahora, el problema es que la dictadura, la deuda externa argentina arranca ahí, con la dictadura. ¿Y todavía no se pagó esa deuda? No, se está todo el tiempo renegociando, porque ya es imposible saber cuál es esa deuda, porque se generaron bonos. El plan Bonex fue cambiar esos bonos por otros bonos, después se arma todo un matete donde ya no sabés cuál es esa deuda. Pero ahí hasta un juicio. La causa Olmos. Googleen la causa Olmos, incluso la Nata, que ha videos diciendo que no había que pagar la deuda por la causa Olmos. Olmos demostró que todo el endeudamiento de la dictadura fue ilegal. O sea, que no había que pagar nada. De hecho, ni siquiera había registros del endeudamiento. En ese mismo documental cuenta Jesús Rodríguez. Jesús Rodríguez fue el último ministro de Economía radical de Alfonsín. Jesús Rodríguez tiene que pagar la deuda. Asume un viernes y tenía que pagar el martes. Así. El tipo dice, bueno, a ver, ¿cuánto hay que pagar? No, le dicen, no tenemos registros. ¿Cómo que no tenemos registros? No, porque algunos registros se perdieron con el traspaso democrático. ¿Saben qué hizo Jesús Rodríguez? Y él lo reconoce. Dijo, bueno, a los que le debe Argentina, que nos manden por fax cuánto le debemos. Claro, o sea, no. Regalado. Si le inventaron la cifra, venga para acá nomás, no hay problema. Ponele que te debía 100 y te mandaron 150 y vos le pagás 150, pues no había registro. Digo, el endeudamiento argentino no fue para nada democrático. El chileno tampoco, digamos, son justamente los procesos dictatoriales los que pusieron eso. Entonces también es para discutir eso. Y ecológicamente hablando,
o sea, cubriendo la deuda externa, poniéndonos como acreedores ecológicos, ¿qué beneficios generaríamos hablando ecológicamente? Yo creo que el principal beneficio es romper, a ver, el principal beneficio y lo que es necesario es romper con nuevos endeudamientos. Argentina tiene que dejar de endeudarse en dólares. No sirve para nada. Una vez que vos no te endeudas más en dólares y o no debes más, te puedes replantear, por ejemplo, lo que exportás. ¿Por qué Argentina no puede decir, no sé, digamos, cuando frenó las exportaciones de carne, ¿cuál fue el principal problema? Y no exportan más, no entran los dólares. Y hay que pagar la deuda con los dólares. Te meten en esa encerrona. Claro. Cuando vos ya no debes dólares, podés agarrar y decir, bueno, no sé, no se exporta más con glifosato. No se produce más con glifosato. Y no, pero no vas a tener de exportaciones de soja. ¿Y para qué las necesito? No, porque no te sirve para nada. Pues si ya no necesitas dólares. Digo, el problema de los dólares es eso, que te ponen una pistola en la cabeza. Estás todo el tiempo. Esto que les decía, en plena pandemia, se cerró 99% de las actividades económicas, alguna con un criterio sanitario, y la otra fueron las actividades exportadoras. En realidad, la idea sería luchar contra el poder, digamos, hasta lograr una posición con la cual yo puedo empezar a decidir esto lo dejo hacer porque ecológicamente no me conviene. Pero para eso necesito luchar contra el poder, digamos, de decir, no le debo nada a nadie, entonces yo puedo hacerlo. Sí, o por lo menos desarmar porque ni siquiera, porque yo digo, ecológicamente no estaría bien ni pensarlo en cuestión de países, digamos, porque ecológicamente tenemos que pensar en el mundo, digamos, porque el país, como decía usted, provincia por provincia o país por país, no se salva a nadie, digamos. El mundo sigue la contaminación, sigue el calentamiento global, sigue todo. Entonces... Sí, ahí es como que está contrapuesta la lógica ecológica, que es un solo mundo, y la lógica económica que fragmenta todo el tiempo. Claro, no te permite aplicarlo. No te permite. Pero bueno, también el desafío es eso, disputar los discursos. ¿Por qué tenemos que ir a negociar solos? ¿Por qué tenemos que ir a negociar en sus términos? ¿Por qué tenemos que ir a negociar? ¿Por qué nos tenemos que endeudar? Yo, digamos, incluso a veces, digo, si uno quiere, Argentina tiene como dos niveles de problema. Uno es el endeudamiento pasado. A mí lo que me preocupa, aún si dijéramos, bueno, está bien, vamos con el fondo y no, listo. Argentina no debe más. Cero. Le ganamos la pulseada al fondo. Lo que me preocupa muchísimo es que dentro de 4, 2, 3, 5 años venga uno y se endeude por 200.000 millones de dólares. Claro. Porque volvemos a empezar cero. ¿Se entiende? El stock y el flujo, digamos. Me parece que Argentina tiene dos problemas. Uno es el stock de deuda, que es para discutir, y otro es el flujo. Porque si nos vamos a volver a endeudar... Con el horno. Y otra que hoy hablábamos de la industrialización que se podría hacer para diversificar la economía argentina, pero cuando hablamos de industrialización estamos hablando de procesos productivos que utilizan de energía, que utilizan de materiales, que lo siguen utilizando, digamos. Sí, menos intensivamente. En realidad no menos intensivamente, sino que generan más dinero dada la intensividad. Pero bueno, o sea, un poco la pregunta es esa, ¿qué tipo de industrialización? Porque tampoco industrializarse no es hacer granjas porcinas. Digamos, es más o menos lo mismo. Digamos. En vez de exportar la soja, exportamos el chancho con la soja embebida, digamos, o exportamos la energía. Un poco creo que la industrialización tiene que plantearse también en términos del siglo XXI. No podemos industrializarnos vendiendo aceite de soja, que es más o menos lo mismo que vender soja. O biodiesel. Hay que industrializarse pensando justamente, bueno, hay un montón de actividades de conocimiento, actividades industriales, pero que tienen bajo impacto ambiental. Sí. Pero, o sea, esa industria
se repercute en vendérselo a alguien. Sí. O sea, esa es la incógnita que me queda a mí de decir, bueno, pero ecológicamente, ¿cuál es el beneficio? Porque Sí. capaz que lo cuido en mi país, pero se lo estoy vendiendo a otro y ese otro... También podés pensar eso, una industria solo para producción. Paso a ser yo el vendedor y el otro el contaminante, que es lo que estamos queriendo de desligarnos nosotros. Sí, no, digo, no es lineal, hay que pensarla, Sí, hay que disputarla, digo, no es que uno... Pero bueno, está bueno replanteárselo, digamos, bueno, pará, tengamos en cuenta estas dimensiones. Claro. Bueno, les tengo que dejar. Bueno, nos vemos a la próxima. Dale, ¿sí? dale. Suerte. Bueno, profe, nos vemos. Dale, chao, chao. Adiós. hasta luego a todos. Chao, Guillermo. Chao, chao. Chao, Alberto.